Hay un versículo en la Biblia que Satanás teme desesperadamente que descubras. Un versículo tan poderoso que si lo entiendes y lo aplicas, el enemigo perderá completamente el control sobre tu vida. Pero, ¿por qué teme tanto este pasaje? ¿Qué hay en él que puede desarmar sus estrategias contra ti? El hecho es que, desde el principio, Satanás ha engañado a las personas para que ignoren esta verdad. Él sabe que, si la pones en práctica, sus ataques contra tu mente, tu casa y tu fe ya no tendrán efecto. Y hoy descubrirás exactamente cuál es ese versículo y cómo usarlo para derrotar a las fuerzas de las tinieblas. Pero atención, quédate con nosotros hasta el final, porque esta revelación puede cambiar tu vida para siempre. Y si crees en el poder del versículo que vamos a revelar, deja en los comentarios: mi fuerza viene del Señor. Satanás siempre ha usado la misma estrategia: distorsionar y ocultar la palabra de Dios. Él sabe que no puede borrar la verdad, pero puede intentar confundir a quienes no la comprenden plenamente. Así fue en el Edén, cuando engañó a Eva con una mentira sutil sobre lo que Dios había dicho. Así fue en el desierto, cuando intentó a Jesús usando las mismas escrituras para convencerlo de pecar. Pero hay algo que pocos perciben. Lo que realmente derrota al enemigo no es solo memorizar versículos, sino aplicarlos con fe y autoridad. Mira el ejemplo de Jesús. Cuando Satanás lo confrontó, Cristo no solo recitó versículos, declaró la palabra como una verdad viva. No discutió, no entró en conflicto, simplemente proclamó la verdad y se mantuvo firme, y el diablo se vio obligado a retroceder. Aquí está el secreto. Satanás no teme a un cristiano que solo lee la Biblia. Teme a un cristiano que la vive. Y es precisamente por eso que quiere impedir que descubras el versículo que expone su mayor punto débil. Un versículo que revela cómo resistirlo y obligarlo a huir. Porque la palabra de Dios no es solo un libro, es viva, es una espada. Corta, expone, destruye fortalezas espirituales. Y cuando alguien la usa correctamente, no hay fuerza de las tinieblas que pueda resistir. El propio diablo conoce el poder de las Escrituras. Sabe que, desde el principio de los tiempos, aquellos que vivieron de acuerdo con la palabra fueron inquebrantables. La pregunta es, ¿por qué este versículo es tan ignorado? ¿Qué hay en él que desmonta los planes de las tinieblas? La respuesta está más cerca de lo que imaginas, y puede cambiarlo todo. El mayor miedo de Satanás no es que leas la Biblia, no es que vayas a la iglesia, ni siquiera que ores. Lo que realmente lo aterroriza es que descubras la verdad y la pongas en práctica. Porque cuando eso sucede, pierde completamente el control sobre tu vida. Por eso, su estrategia siempre ha sido la misma: mantener a las personas en la ignorancia. Quiere que los cristianos sigan siendo frágiles, derrotados y atrapados en ciclos de miedo, culpa y debilidad espiritual. Y la forma más eficaz de hacerlo es ocultando un principio poderoso que está frente a nosotros todo el tiempo. Satanás sabe que si comprendes esta verdad, su influencia será destruida. Ya no podrá engañar, oprimir ni robar tu paz. Y es por eso que a lo largo de la historia ha trabajado para distorsionar o desvalorizar este versículo. Quiere que creas que no tiene poder, que estás a merced de los ataques espirituales. Pero lo que más teme es a un cristiano despierto, alguien que entiende su identidad en Dios y ya no se deja manipular. Sabe que la ignorancia es su mejor aliada y que un creyente que vive en la verdad se convierte en un soldado inquebrantable en el reino. El enemigo no teme a los religiosos, no teme a los rituales, pero huye de aquel que conoce y aplica la palabra. La verdad está a punto de ser revelada. La pregunta es, ¿estás preparado para descubrir lo que el enemigo tanto teme? La respuesta está en la propia palabra de Dios.
y el impacto de esta revelación puede transformar tu vida para siempre. Ahora ha llegado el momento más importante. El versículo que Satanás teme que descubras está en Santiago 4:7, que dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Este simple pasaje encierra un principio espiritual que puede transformar completamente tu vida. Y es precisamente por eso que el enemigo hace todo lo posible para que las personas no lo comprendan. Este versículo no solo expone la debilidad de Satanás, sino que también revela el secreto de la autoridad espiritual que muchos desconocen. La primera parte del pasaje dice: «Someteos, pues, a Dios». Esta es la base de todo. Someterse a Dios significa vivir bajo su autoridad, buscando su voluntad por encima de los propios deseos. No se trata solo de ir a la iglesia o tener conocimiento bíblico, sino de alinear el corazón con la voluntad del Padre. Sin esta sumisión, el cristiano se vuelve vulnerable, expuesto a los ataques del enemigo. Y es precisamente ahí donde actúa Satanás. Sabe que, mientras alguien viva en desobediencia, nutriendo pecados ocultos o coqueteando con el error, tiene acceso para actuar. Su objetivo es alejar a las personas de la obediencia a Dios, porque sabe que un cristiano verdaderamente sometido se vuelve intocable. Pero la clave no está solo en la sumisión. El versículo continúa: «Resistid al diablo, y huirá de vosotros». Aquí está el detalle que muchos no perciben. Santiago no dice que solo debemos pedir a Dios que el diablo se vaya, ni que necesitamos recurrir a rituales o depender de líderes espirituales para ser liberados. Afirma que nosotros mismos debemos resistir. Resistir significa no aceptar las mentiras del enemigo, no ceder al miedo, a la tentación o a la acusación. Significa mantenerse firme, sin negociar con el pecado, sin abrir brechas, sin titubear. Y cuando esta resistencia ocurre, sucede algo impresionante. El diablo huye. La Biblia no dice que tal vez se vaya. No dice que se alejará temporalmente o que volverá más fuerte. Dice que huirá. Porque un cristiano sometido a Dios y resistente al diablo es alguien a quien las tinieblas no pueden tocar. Pero hay un detalle aún más profundo en este versículo. El orden de las palabras no es aleatorio. El versículo deja claro que la sumisión a Dios viene antes de la resistencia al diablo. Esto significa que no hay autoridad para resistir al enemigo sin antes estar alineado con Dios. Muchos intentan vencer ataques espirituales, superar crisis y derrotar tentaciones solo con fuerza de voluntad, pero sin un compromiso real con Dios. Y por eso fallan. Esta verdad es la diferencia entre un cristiano que solo sobrevive y un cristiano que vive en victoria. La resistencia al diablo no es un acto aislado, sino la consecuencia natural de alguien que ya está rendido a la voluntad de Dios. Cuando la sumisión es verdadera, la resistencia se vuelve eficaz, y Satanás no tiene otra opción más que huir. Ahora que conoces esta verdad, la cuestión es, ¿cómo ponerla en práctica? ¿Cómo vivir de una manera en la que Satanás ya no tenga acceso a tu vida? La respuesta viene ahora. Conocer esta verdad es un gran paso, pero no basta solo con entender lo que dice Santiago 4:7. El poder de este versículo solo se manifiesta cuando se pone en práctica. Muchos cristianos viven una vida de constantes batallas espirituales, enfrentando opresiones, miedos y tentaciones sin experimentar nunca la victoria completa. ¿Por qué? Porque no aplican este principio de manera correcta. La primera parte del versículo es clara. Someteos, pues, a Dios. Esto significa vivir una vida de obediencia y rendición total. No se trata de perfección, sino de un corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Una vida de sumisión a Dios comienza con la oración.
No oraciones mecánicas, vacías, hechas por obligación, sino una comunicación sincera, intensa, donde abres tu corazón delante del Padre y buscas estar más cerca de Él cada día. Someterse a Dios también significa romper con todo aquello que te aleja de Él. Ninguna resistencia contra el enemigo será eficaz si todavía hay brechas abiertas. Si hay pecados ocultos, hábitos destructivos o elecciones que te alejan de la presencia de Dios, entonces el diablo aún tendrá terreno para actuar. Y mientras eso suceda, él no huirá. Pero cuando decides vivir una vida alineada con Dios, algo cambia. El espíritu se fortalece, la mente se renueva, el corazón se llena de autoridad. Y es en ese estado que puedes cumplir la segunda parte del versículo: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al enemigo no significa solo decir palabras. No es repetir frases preestablecidas o intentar enfrentarlo con fuerza propia. Resistir significa mantenerse firme, no negociar con el pecado, no dar espacio a sus mentiras. El diablo trabaja con engaño, lanza pensamientos de miedo, duda, culpa. Intenta hacerte creer que no eres digno, que Dios no te escucha, que la batalla ya está perdida. Pero cuando un cristiano está sujeto a Dios y se niega a aceptar esas mentiras, el enemigo pierde su poder. Y es ahí donde se cumple la promesa. No solo se alejará, huirá. Esto significa que la batalla espiritual no se gana con esfuerzo humano, sino con la correcta posición espiritual. No se trata de cuánta fuerza tengas, sino de en quién estás firme. Satanás no teme a los cristianos que intentan luchar solos, pero huye de aquellos que están cubiertos por la autoridad de Dios. Cuando entiendes esto, la guerra espiritual deja de ser una carga y se convierte en un camino de confianza y victoria. Ahora que sabes cómo aplicar este principio, la pregunta es: ¿qué sucede en la vida de quien realmente vive esta verdad? Cuando alguien realmente entiende y practica este principio, su vida nunca vuelve a ser la misma. Algo cambia dentro del corazón. El miedo desaparece, la inseguridad se va, y nace una nueva autoridad. Muchos cristianos pasan años viviendo acorralados, creyendo que están a merced de los ataques del enemigo. Oran, piden ayuda, intentan luchar contra las tentaciones, pero sienten que siempre vuelven al mismo punto. ¿La razón? No están completamente sujetos a Dios. Pero cuando un cristiano elige vivir esta verdad, experimenta algo que pocos conocen: la verdadera libertad espiritual. Libertad para no ser más controlado por el miedo. Libertad para no caer en las mismas trampas. Libertad para caminar con seguridad, sabiendo que Satanás ya no tiene dominio sobre su vida. Existen testimonios de personas que pasaron años sufriendo opresiones espirituales, sintiendo un peso constante, viviendo con una sensación de derrota. Pero el día en que entendieron Santiago 4:7 y comenzaron a someterse a Dios de verdad, todo cambió. La paz volvió. El miedo se fue. El diablo huyó. Pero esta libertad no significa ausencia de luchas. Al contrario, quien vive esta verdad no está exento de ataques, pero ahora enfrenta cada batalla con una nueva postura. Las dificultades pueden venir, las pruebas pueden surgir, pero ya no tienen el mismo efecto. El miedo no domina, la duda no paraliza y el pecado pierde su fuerza. Porque la autoridad de un cristiano sometido a Dios no está en su propia capacidad, sino en el poder de aquel a quien pertenece. Esta es la diferencia entre vivir constantemente derrotado o caminar en victoria, incluso en medio de las adversidades. Y lo más impresionante, esta autoridad no es solo para unos pocos. No es para líderes religiosos o personas especiales. Es para todo aquel que decide vivir esta verdad.
Esto significa que tú también puedes vivir esta libertad. Nada puede atarte si estás sujeto a Dios y resistes al enemigo. Ahora reflexiona. Puedes simplemente ignorar esto y seguir viviendo como antes. O puedes decidir poner en práctica este principio y experimentar una nueva realidad espiritual. La decisión es tuya. Lo que nos enseña Santiago 4:7 es que Satanás no tiene poder sobre aquellos que se someten a Dios y resisten el mal. Esta promesa no es una teoría, no es una idea distante, es una verdad concreta que puede transformar tu vida desde hoy. Así que, mira dentro de ti ahora. Hay áreas de tu vida que aún no están completamente rendidas a Dios. Existen miedos, culpas o debilidades que todavía cargas. Si es así, este es el momento de cambiar. Sométete a Dios, resiste al diablo y verás cómo huye de tu vida. Y para fortalecerte para que puedas vivir este versículo, ora ahora conmigo. Señor Todopoderoso, ante tu soberanía me postro, reconociendo que sin ti no soy nada. Enséñame a someterme completamente a tu voluntad, rindiendo mi corazón, mis pensamientos y acciones a ti. Que mi deseo sea agradarte por encima de todo, viviendo en obediencia y humildad delante de tu presencia. Fortaléceme, oh Dios, para que pueda resistir las trampas del enemigo. Vísteme con tu armadura, dándome discernimiento para rechazar toda tentación y permanecer firme en la fe. Que ninguna mentira del diablo encuentre morada en mi mente, porque mi confianza está en tu verdad eterna. Padre, lléname con tu Espíritu Santo y hazme inquebrantable en tu gracia. Que mi vida refleje tu poder y mi boca proclame tu victoria. Me someto a ti completamente, sabiendo que al acercarme a ti, el mal huirá. En el nombre de Jesús, amén. Ahora dime, ¿conocías el poder de este versículo? ¿Has tenido alguna experiencia en la que notaste a Satanás huyendo de tu vida? Comenta aquí abajo y comparte tu testimonio. Y si este mensaje habló contigo, envíaselo a alguien que también necesita escuchar esta verdad. Y si deseas más reflexiones como esta, suscríbete al canal. Juntos seguiremos descubriendo los secretos de la palabra. Por hoy es todo, y que Dios te bendiga. Gracias, Padre, gracias por tu fidelidad. Aunque nosotros fallamos, tú sigues firme. Aunque nosotros dudamos, tú sigues siendo Dios. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Hoy nos vestimos de fe, nos cubrimos con tu gracia, y salimos a enfrentar este día contigo a nuestro lado. Oramos en el poderoso nombre de invito a que te suscribas al canal. Reflexiones cambian tu vida. Cada palabra está pensada para fortalecer tu alma y renovar tu fe. Comparte esta porque una palabra de Dios puede cambiar una vida entera. Dios te bendiga siempre.